Muy buenas noches con todos los presentes. Una vez más, agradecerles por su presencia en una de las clases del curso de arbitraje en contratación pública. Agradecemos una vez más a todos los participantes que el día de hoy nos están acompañando y son presentes para aprender un poco más del arbitraje. El día de hoy abarcaremos el tema Panorama actual de la anulación de laudos en el Perú, que estará a cargo del doctor Julio Martín Wong Abad, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén, profesor de la PUC, UPC, Universidad Continental y la AMAC, árbitro y consultor. Doctor Julio, es un placer el día de hoy encontrarme con usted para poder escuchar un poco más del arbitraje. Le doy el pase, doctor, para que pueda iniciar. Muchísimas gracias, muchas gracias al Círculo de Estudios de Arbitraje con el Estado. Realmente es un placer compartir con ustedes. Hemos tenido algunos, eh, bueno, invitaciones frustradas por parte del Círculo, pero afortunadamente ya hemos podido compatibilizar horarios y fechas y ya estoy otra vez en alguna actividad del Círculo de Arbitraje con el Estado. Agradecido entonces al equipo, a Sesha, a Diana y por supuesto a Jorge Ruiz, que entiendo sigue a la cabeza del Círculo de Arbitraje con el Estado. Eh, Nos toca hoy desarrollar un tema que es, bueno, siempre de muchísima actualidad, ¿no es cierto? Siempre es un tema complicado, siempre hay criterios nuevos en las salas comerciales y en otras salas del país y por consiguiente nunca dejamos de tener novedades en materia de nulidad de laudos. Siempre hay criterios nuevos, criterios que se van afinando algunas veces, criterios que muchas veces nos obligan a alguna crítica eh, que a veces también es recibida por la justicia comercial y eventualmente se producen rectificaciones. ¿Cómo vamos, espero, a ver a lo largo de estas, creo yo, 45 o 50 minutos que vamos a dedicar a dar una visión panorámica de los temas de anulación del agua? Por lo menos en donde tenemos más información, ¿cierto? Que es en la jurisprudencia de las salas comerciales. Como ustedes saben, las salas comerciales publican todas las sentencias que tienen que ver con las demandas de anulación del laudo y también todos los autos que deciden cuestiones en los procesos de ejecución del laudo. Por consiguiente, uno puede entrar a la página de jurisprudencia del Poder Judicial y hay un apartado específico para todo lo que son estos temas en su especialidad comercial. Como ustedes saben, también hay mucha actividad arbitral en provincias, pero lamentablemente todavía no tenemos una base de datos de estas sentencias, de las sentencias de salas de otros distritos judiciales respecto a nulidad del laudo. Pero bueno, creo que muy pronto vamos a tener acceso a esas sentencias, que va a ser fabuloso para poder también ir cruzando información de cómo está funcionando el Poder Judicial, no solo en Lima, sino en otros distritos judiciales. Bueno, vayamos a nuestro tema, que tenemos poco tiempo. Eh, ¿Cuáles son las funciones del recurso de anulación? Yo sé que ustedes están pendientes de los temas, digamos, más de actualidad, ¿cierto? Pero no está de más que revisemos algunos principios, algunas cuestiones generales, para ya luego entrar a los temas más de jurisprudencia actual. Creo yo que debemos preguntarnos por cuáles son las funciones que debe cumplir o que la ley pretende que cumpla el recurso de anulación del laudo, ¿cierto? Eh, el, Tiene dos grandes funciones, dos grandes objetivos el recurso de anulación del laudo o el proceso de anulación de laudos. El primer
gran objetivo, la primera gran función del proceso es defender la voluntad de las partes, ¿no es cierto? Es decir, cuando una parte considera que no ha debido ser llevada al proceso arbitral, que en su opinión, según lo que sostiene, el convenio arbitral es inválido o inexistente, y por consiguiente no debería haber fundado competencia respecto de los árbitros, entonces esta parte del proceso arbitral puede llevar el caso ante la justicia comercial en Lima, o ante la sala civil competente en otros distritos del país para retar el laudo por la causal del 63.1a, ¿no es cierto? Es decir, como me gusta decir a mí, los jueces se convierten en el último baluarte, la última defensa de la voluntad de las partes. Y también, si ustedes revisan el resto de causales, muchas de ellas están dirigidas a proteger la voluntad de las partes, la falta de pronunciamiento perdón, el exceso de pronunciamiento, es decir, de que algo que está fuera del convenio o fuera de la discusión en el proceso, que se haya incorporado a él, también es causal de anulación, y eso tiene que ver también con que las partes no han pactado no han realizado actividad respecto a esos puntos. Del mismo modo, el 63.1c, que nos dice que los árbitros deben respetar el procedimiento pactado por las partes. Ahí también es la voluntad de las partes la que funda una causal de anulación, ¿no es cierto? Y así incluso podemos hacer una distinción entre las causales en función a este primer principio ya el segundo gran objetivo del proceso de anulación del laudo. ¿Cuál es este segundo gran objetivo? Así como el proceso de anulación vela para que se respete la voluntad de las partes, del mismo modo, también hay causales específicas que protegen a la comunidad o los valores que la comunidad considera relevantes de una labor inadecuada de los árbitros o de las partes que han llevado su caso a arbitraje. Y de esa manera tenemos, por ejemplo, eh, la causal de anulación por haberse pronunciado los árbitros respecto de materias que no pueden ser sometidas a arbitraje, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya vemos una preocupación del legislador para que las partes no puedan someter a arbitraje, para que la decisión de los árbitros respecto de una materia que no puede ser sometida a arbitraje, sea anulada, se excluya de una solución arbitral. Y también, de acuerdo, también, y esto me permite traer un tema eh, que ha resultado a veces polémico, pero me parece polémico por la tosudez del, del, del legislador, ¿de acuerdo? O sea, o en todo caso, de los que fungieron como legisladores de nuestra ley, del texto legislativo 171, y que, en mi opinión, olvidaron, tal vez olvidaron a propósito, una causal que no puede dejar de estar en el 63, entre las causales de anulación del laudo, pero que sin embargo no está expresamente contemplada en el 63.1. Como ustedes saben, si revisamos la ley el 63.1, que contempla las causales taxativas, dice la ley, por las cuales se puede anular un laudo arbitral, si ustedes revisan esas causales, no van a encontrar respecto del laudo doméstico, que el laudo doméstico pueda ser anulado por contravenir el orden público. Sí van a encontrar la causal, que es la 63.1e, si mal no recuerdo, de contravención al orden público internacional como causal de anulación del laudo internacional. En efecto, el E, ¿cierto? Perdón, el F, que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, inarbitrabilidad objetiva, o el laudo es contrario al orden público internacional tratándose de un arbitraje internacional. Entonces, se señala expresamente que la contravención por parte del laudo internacional del orden público internacional va a ser causal de anulación
de esa clase de laudos. Pero no se dice nada respecto del laudo doméstico. Entonces, hay autores, ¿de acuerdo? Hay autores, un, hay un libro muy importante, muy interesante, La nulidad del laudo, de Esteban Alba, en la cual el autor, por ejemplo, Esteban Alba, señala que en efecto no podría anularse un laudo doméstico, por contravenir el orden público a secas, o el orden público nacional, para denominarlo de alguna manera, siguiendo el silencio de la ley, ¿cierto? Y más aún cuando la ley señala expresamente que estas serían las causales taxativas. Por consiguiente, hay doctrina que sostiene, y en alguna ocasión alguno de los miembros de los redactores de la ley han señalado que sí, que no sería posible que un laudo doméstico contravenga orden público, pero a pesar de ello, eh, no, no debería, se sostiene, ser anulado. A mí me parece esto muy complicado de sostener, ¿no es cierto? Porque nada puede estar en contra del orden público, e incluso, y más aún, cuando está pendiente de impugnación, ¿cierto? Eh, la definición de orden público, ustedes la conocen, la que nos han enseñado desde siempre en las facultades de Derecho, ¿no es cierto? Los principios básicos sobre los cuales descansa el ordenamiento jurídico de un país, que incluso mezcla cuestiones no solamente jurídicas, sino de los sentimientos morales, las buenas costumbres, que ahora se asimilan al concepto de orden público como límite incluso a la voluntad de las partes. Y más en nuestro sistema, de acuerdo en nuestro sistema jurídico, ya en los sistemas jurídicos son los cuales, como se dice, constitucionalizados. El orden público significa los principios que están contemplados en la Constitución como rasgos fundamentales del sistema. Podríamos decir, por ejemplo, pues, dignidad de la persona, no discriminación, libertad económica, economía social de mercado, y dentro de ello economía de mercado. No podría haber, no, pactarse, por ejemplo, un convenio arbitral, o incluso no podríamos soportar un laudo arbitral que contrariara, por ejemplo, la libertad económica, que aceptara y hiciera aplicables obligaciones derivadas de un contrato de cártel, por ejemplo, de un acuerdo de cártel. Eso repugnaría al orden público nacional, al orden público constitucional, y por consiguiente un laudo que tuviese que afectara esos principios tendría que ser anulado necesariamente. Entonces, debemos complementar, ¿de acuerdo? Debemos ver estos dos grandes principios. El proceso de anulación del laudo sirve para defender la voluntad de las partes, 63.1a, 63.1c, cuando dice que es procedimiento arbitral, pero no solamente procedimiento arbitral, sino también las cualidades que hemos pactado, que deben tener los árbitros, también se consideran parte del pacto que tiene que ser defendido a través de esa causal. Eh, claro, también hay mezcla de protección a las partes en el tema de debido proceso, lo que, digamos, el concepto que construíamos luego de debido proceso en el procedimiento arbitral, pero son los grandes fundamentos de las causales. Defensa de la voluntad de las partes y defensa del interés general. Y dentro de la defensa del interés general debemos reconocer las materias no arbitrables que están digamos, previstas expresamente en el 63.1, y también, como tal vez el mayor defecto del 63.1, el orden público, que a pesar de no estar mencionado, parece inevitable que tenga que ser tomado en cuenta al momento de decidir sobre la anulación de un laudo. Claro, incluso podríamos hacer el ejercicio de eh, completar el 63 con la 12ª disposición complementaria, ¿cierto? Yo sé que es muy criticado, pero pareciera que si queremos encontrarle cobijo a una institución que realmente no necesita que la protejan, el orden público es un concepto tan básico que sostener que una decisión, ya sea de justicia ordinaria o de
justicia arbitral sea contraria al orden público, esté pendiente de impugnación y no pueda ser anulada por contravenir el orden público, sinceramente eso ya son palabras mayores y quien sostenga una tesis como esta tendría que justificarnos las razones, ¿cierto? Lo natural, lo lógico, desde el punto de vista jurídico y de la razonabilidad de los derechos y principios esos principios básicos que descansan en la Constitución y se proyectan a todo el sistema, es que tampoco esos principios pueden ser desconocidos por los árbitros. Por consiguiente, esa es una falencia de la ley que, sin embargo, debemos suplir bueno, a partir del trabajo interpretativo básico de cualquier estudiante de derecho incluso, ¿cierto? No, el orden público es un límite también, es una causal de anulación, la contravención al orden público, llamémosle nacional para diferenciarlo del orden público internacional respecto de los laudos domésticos. Muy bien, entonces tenemos ahí las dos grandes funciones del recurso de anulación o del proceso de anulación del laudo. Y luego tenemos los principios, ¿cierto? Los principios que gobiernan el control que deben hacer los jueces respecto de los laudos que son sometidos a impugnación. Y ahí sí debemos ser mucho más, si quieren, específicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en principio es verdad que los jueces no pueden pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Pero sin embargo, cuando se señala muy, tal vez muy rutinariamente que los jueces no pueden pronunciarse sobre el fondo de la controversia, se desconoce o se ignora que en muchas ocasiones, para poder juzgar sobre la causal de anulación, los jueces sí tienen que pronunciarse respecto del fondo de lo decidido por los árbitros. Como ustedes saben, pronunciamiento de fondo es distinto, en todo caso el pronunciamiento sobre la pretensión deducida en la demanda arbitral, fondo de la controversia, ¿cierto? Es distinto de otras decisiones de fondo que pueden y deben tomarse por los árbitros en la eventualidad de que las partes propongan, por ejemplo, excepciones u objeciones. Esto ya puede parecerles seguramente polémico, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver, lamentablemente, por la falta de información que hemos tenido respecto a estos temas. Los grandes difusores del arbitraje no nos han enseñado, no han tenido esa vocación pedagógica con respecto a la comunidad de cuándo los jueces pueden revisar decisiones de fondo de los árbitros. Y la respuesta es sencilla, ¿cierto? Pueden revisar los jueces decisiones de fondo de los árbitros cuando estas decisiones están contempladas, ¿cierto?, como causales de anulación del laudo. Esto que, como les repito, puede parecer polémico, es perfectamente natural, ¿de acuerdo? Es otra vez simple sentido común. Claro, pero como a veces hay que sustentar el sentido común, vale la pena que grafique la situación con un ejemplo. Supongamos que quien está en sala, por ejemplo, Edward. Edward, yo falsifico un contrato mediante el cual Edward me vende un inmueble, me vende un departamento, ¿de acuerdo? Falsifico el contrato y en ese contrato aparece Edward vendiéndome el departamento y obviamente yo además incluyo una cláusula arbitral. Y además designo como árbitro único, aparentemente las partes del contrato designarían como árbitro único a Juan Pérez, secreto, pero seguro, un amigo mío que ya hemos hecho estas triquiñuelas anteriormente y que yo sé que si planteo la demanda ante él, él va a darme la razón de todas maneras. Y en efecto, yo demando en arbitraje y Edward tiene que salir al arbitraje, ¿no es cierto?
Y seguramente cuando lo notifiquen con la demanda, con el contrato correspondiente, Edward va a decir, esta no es mi firma. Inmediatamente se va a presentar ante el árbitro, a deducir la excepción de nulidad del convenio y va a decirle al, eh, al árbitro, declara, declara que no tienes competencia porque el convenio es inválido. Pero como este árbitro no le va a creer, la muy sesuda pericia que él presente, que Edward presente, va a ser desconocida. Y por el contrario, la pericia muy sencilla que yo presente va a ser, a esa pericia se le va a dar el valor suficiente para, en efecto, asegurar, según el árbitro, que la firma que aparece en este contrato es de Edward y que por consiguiente el convenio arbitral contenido en el contrato y el contrato mismo son perfectos. Edward no debe perder la esperanza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía tiene una posibilidad de ataque, de defensa. ¿Y cuál es esa posibilidad de defensa? Impugnar el laudo, ¿no es cierto? Porque obviamente el árbitro luego lo va a condenar a que entregue el departamento. Y Edward va a demandar la nulidad del laudo basado en la causal de inexistencia del convenio. Él nunca firmó el convenio. Yo quiero que imaginen, si quieren participar, por favor, adelante. Yo no tengo problema alguno en que creo que espero ser coanfitrión y poderles darles el uso del micrófono. Pero yo quiero que imaginen, ¿de acuerdo? Yo quiero que imaginen que ustedes son los jueces de la sala comercial y que me digan cómo resolverían este caso. Edward con su demanda y además les pide entrevista y con lágrimas en los ojos les dice, yo nunca he firmado este convenio, por favor revisen las pericias que he presentado, si quieren manden pericias adicionales, todas ellas van a demostrar que no es mi firma. ¿Cómo revisarían ustedes esa demanda de anulación del laudo? Dirían algo así como, por ejemplo, como dice la doctrina eh, incluso hispanoamericana, ¿no? Aunque se salvan algunos autores, pero algunos autores muy conocidos dicen en el control judicial en la nulidad del laudo es un control externo, únicamente procesal, lo que pretende es saber si se ha respetado o no el debido proceso, pero nunca ingresa a juzgar el fondo de las decisiones de los árbitros. Ojo que la ley lo que dice es que no se pueden eh, revisar, no se puede revisar el fondo de la controversia, ¿de acuerdo? Eh, no dice que no se pueda revisar ninguna decisión de fondo. Lo que dice es que los jueces están prohibidos, claro, de revisar el fondo de la controversia y además dice de pronunciarse sobre las opiniones, motivaciones y demás razonamientos del arte. No pueden pronunciarse sobre eso. Entonces, con ese panorama, ¿no es cierto?, teórico en la cabeza, yo quisiera que si es que alguien me dice cómo resolvería como juez esa situación. Si nadie se anima, continúo. Pero sería fabuloso que alguien pudiera conversar un segundo. Miren, esto es algo que uno se da cuenta cuando trabaja como dicen, como me decían ayer, eh, cuando está del otro lado del escritorio, ¿cierto? Cuando uno como juez recibe la demanda de Edward. Porque estos casos han sido casos reales, ¿de acuerdo? Esta lamentable situación que yo les cuento mm, no es un caso hipotético, esto ha sucedido. Los casos Orellana han sido como los que les he contado. Entonces, ¿cómo resuelven los jueces esto? Cuando los jueces resuelven, cuando uno está como juez y resuelve una situación de esta, se da cuenta que si no resuelve el fondo, si no revisa la decisión del árbitro respecto de si el convenio es válido o no, respecto de si la firma de Edward es o no su firma, y esa es una definición de hecho completa que requiere el análisis de la prueba examinada por el árbitro y de la prueba que se produzca también en el proceso de anulación del laudo, si no revisa esa prueba, no va a poder fallar adecuadamente, no va a poder resolver
la demanda que se le presenta de nulidad del convenio arbitral. Porque aunque parezca, y aunque sea una decisión previa al laudo, ¿cierto? No es una decisión procesal. La definición de si un acto jurídico es válido o no es un tema sustantivo. Yo no, obviamente tiene efectos procesales. Si el convenio es válido, va a originar un proceso arbitral también válido. Pero esa consecuencia procesal no puede dejar de ocultarnos, no puede ocultarnos que la decisión de si un contrato es válido o no es una cuestión sustantiva, previa pero sustantiva. Y por consiguiente, ojo, después esto se puede deformar. De lo que planteo, la tesis se puede exagerar, si se quiere. Pero en el 63.1a, y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan ya de inmediato, digamos, sabido, es que es imposible cautelar el derecho de la parte que reclama que el convenio es nulo o inexistente sin que el juez analice el fondo de la decisión del árbitro. Porque no hay forma alguna, no hay forma alguna de que si el árbitro ha dicho el contrato es válido, el juez pueda decir el contrato es nulo, o el contrato es inexistente, sin que analice los fundamentos de hecho y de derecho que el árbitro expuso al momento de resolver esa cuestión. Entonces, esto es natural, ¿de acuerdo? Esto ustedes revisan en extranjera, eh, por ejemplo, Cochard, Gallard y Goldman, el tratado que tienen sobre arbitraje internacional, y se dice expresamente, no es novedad, ¿de acuerdo? Revisan incluso Talero, el trabajo de Talero, parece que es chileno, el Santiago Talero, e igual, en las cuestiones que son de competence, porque es una cuestión de competence, en las cuestiones de competence, que a su vez son causales de anulación, el juez realiza una revisión de fondo. ¿Por qué? Además de las razones que le doy, porque el árbitro está involucrado en esa decisión. El árbitro está decidiendo sobre su propia competencia, sobre su propia autoridad, y parece poco razonable, por decirlo menos, que el árbitro diga soy competente porque el convenio es válido y esa decisión no pueda ser revisada en el fondo. Sería pura completa, ¿cierto? El festín de los falsificadores y defraudadores. Por consiguiente, si bien es cierto que un principio de los recursos de anulación, del proceso de anulación, es que no se puede revisar fondo, entonces esta premisa, que es total y absolutamente cierta, pero que tiene su excepción, de que después se la menciono, tiene que ser debidamente comprendida, ¿cierto? Porque hay causales de anulación que, si bien no permiten revisión de la decisión de fondo de la controversia, va a ser, por último, inútil que se pronuncie el juez respecto de eso. ¿Por qué? Porque la tarea del juez en el 63.1a, determinar si el convenio es nulo, inválido, ineficaz o anulable, en esa causal, el juez, la sala comercial en Lima, va a tener que definir si en efecto la decisión del árbitro decidiendo que el convenio era válido se ajustaba tanto a los hechos como al derecho propuesto en el caso. ¿De acuerdo? Entonces, ya les adelanto, bueno, ya entramos en materia, porque este gran principio de no revisión de fondo, ya, me olvidaba de un tema. Les había dicho que hay una excepción. Y en efecto, miren, cuando uno piensa en la justicia arbitral, en la justicia ordinaria como agua y aceite, ¿no es cierto? Como ríos que corren en cauces separados, debe revisar, por ejemplo, el 65.1 F, que dice lo siguiente: si el laudo se anula, consecuencias del recurso de anulación. Si el laudo se anula por la causal prevista en el inciso G, vencimiento del plazo para laudar, puede iniciarse un nuevo arbitraje
salvo que las partes acuerden componer un nuevo tribunal arbitral para que resuelva sobre las bases de las actuaciones arbitrales, o tratándose de arbitraje nacional, pacten que la Corte Superior, que conoció el recurso de anulación, resuelva en única instancia sobre el fondo de la controversia. Maravilloso, ¿no es cierto? Lo dice nuestra propia ley, es decir, un caso en el cual ese proceso que quedó frustrado por el incumplimiento del plazo por los árbitros puede, por voluntad de las partes, someterse a decisión de la sala que resolvió sobre la noción del laudo. Y esa sala resuelve como si fuera tribunal arbitral en única instancia. Interesante, ¿no es cierto? Cómo la justicia arbitral se convierte por voluntad de las partes en justicia ordinaria. Bueno, no es ni siquiera justicia ordinaria, sino en los términos que señala el artículo, en única instancia, y hay decisión de justicia ordinaria en un proceso iniciado como arbitraje. ¿De acuerdo? Esa es una curiosidad interesante. Pero sigamos entonces. Ya entramos en la actualidad del recurso. ¿Por qué? Porque una de las cosas más problemáticas en este momento en justicia comercial es justamente la exageración de esta situación. Yo les decía que la cuestión de fondo de la controversia está aparentemente protegida por el 62. Y si ustedes revisan el 41.1 de nuestra ley, el legislador invita o por lo menos es todo, es simplemente lo que se deduce de la lectura tanto del 62.2 como del 41.1, nuestro legislador invita a diferenciar entre decisiones que son de fondo de la controversia y decisiones que impiden entrar en el fondo de la controversia. Y nuestro legislador pareciera que hace, ¿cómo decirlo?, que hace relevante esta distinción. Pareciera que nos dice, esta distinción es importante eh, porque además, en el 41.4 señala también que cualquier decisión que desestime la excepción o excepción que proponemos va a poder ser cuestionada a través del recurso de anulación del laudo. Y ahí, por culpa del legislador, por culpa del legislador, porque no ha sido claro al momento de plantear soluciones a la problemática del competence competence, y además porque si ustedes revisan la ley modelo UNCITRAL, por ejemplo, o si revisan la ley general de arbitraje, cuando se refiere a competence competence, tanto la ley modelo como la ley general de arbitraje, no se refiere a estas cuestiones que impiden entrar en el fondo de la controversia, ni siquiera las menciona. ¿Por qué? Porque esta distinción no es relevante, ¿de acuerdo? Porque esta distinción no es para nada relevante. El fraseo del legislador hace suponer que hay una distinción importante entre decisiones que pertenecen de los árbitros que pertenecen al fondo de la controversia y decisiones de los árbitros que impiden entrar en el fondo de la controversia. Pero esa distinción no es útil. ¿Por qué? Porque en principio, ¿de acuerdo? Porque en principio, ninguna decisión de los árbitros, así subrayado, ninguna decisión de los árbitros puede ser revisada por los jueces, sea de fondo de la controversia, sea de que impide entrar en el fondo de la controversia, ninguna decisión de los árbitros puede ser revisada por los jueces, salvo, y esa es la gran salvedad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que también limita el control de revisión del competence competence, salvo que la decisión, el contenido de la decisión, lesione o se subsuma en alguna de las causales de nulidad contenidas en el 62, más orden público en el caso del laudo dobles. ¿De acuerdo? Entonces, este fraseo infeliz, ¿de acuerdo? Este fraseo problemático,
ha impedido que nuestra ley entienda, por ejemplo, o haga suya una distinción que en doctrina tiene muchísimo más arraigo y tiene muchísima más importancia, las cuestiones de jurisdicción y las cuestiones de admisibilidad. Yo sé que la palabra la estoy traduciendo literalmente, les recomiendo un trabajo de Jean Paulson, Jurisdicción y Admisibilidad, en el cual Jean Paulson, como ustedes saben, un doctrinario importantísimo sobre arbitraje internacional, nos dice que hay cuestiones que son finales, es decir, cuestiones respecto de las cuales la decisión del árbitro es final, es irrevisable por las cortes, y otras decisiones que son decisiones de jurisdicción, es decir, en las cuales se involucra cuestiones de competence, pero no de ese competence desbocado que tiene nuestro 41.1, sino del competence que se refiere a existencia del convenio y a qué pretensiones están o no sujetas al convenio y por consiguiente cuestiones de jurisdicción que involucran la decisión de si existe arbitraje y de si el árbitro designado tiene la autoridad de ser árbitro. Entonces, si limitamos a esas cuestiones, el 63.1a resolvería casi en su totalidad las cuestiones de competence, las cuestiones de jurisdicción relativas a competence. ¿Qué ha pasado? A partir de la lectura del 41.4, el 62 y el 41.1, la doctrina nacional, la jurisprudencia de la Corte Suprema y la jurisprudencia de las salas comerciales nos dicen lo siguiente. Invitados, como les digo, por este fraseo infeliz de nuestro legislador, nos dicen, hay cuestiones de fondo de la controversia que yo no puedo revisar, pero de acuerdo al 41.1 hay cuestiones que impiden entrar en el fondo de la controversia que el 41.4 me permite revisar completamente. Es decir, ese poder de revisión completa que estaba reservada para las causales de anulación se infla, se distorsiona. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente son causales las del 62, sino que la justicia comercial entiende que el 41.4, y no solamente la justicia comercial, sino la jurisprudencia de la Corte Suprema, entiende que el 41.4 es en sí mismo otra causal de anulación. ¿De acuerdo? Esto es muy problemático, esto nos puede poner en una situación muy embarazosa si es que se llegara a anular laudos internacionales por este tema. Ya pasamos sentimiento cuando se anulan laudos domésticos, digamos, incurriendo en un exceso por parte de las salas comerciales, pero sí sería desastroso realmente eh, para nuestro poco prestigio como plaza internacional que se anularon laudos también por este motivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un problema serio que no está resuelto por la justicia comercial y es un tema pendiente, ¿de acuerdo? Un tema que merece crítica. A veces la sala lo esposa con mucha más claridad, otras veces parece que da marcha atrás, pero los criterios están ahí y, digamos, alguien avisado y con conocimiento de la jurisprudencia puede construir un muy amplio control judicial y exigirlo incluso en base a los criterios que la propia sala comercial ha construido. Tenemos un problema y ojalá que pueda solucionarse rápidamente. Cuestiones para entrar en los últimos 15 minutos de nuestra sección. Cuestiones importantes que se están discutiendo actualmente y que ojalá se estén corrigiendo en justicia comercial. Como ustedes saben, hubo durante bastante tiempo, en la prehistoria de nuestra justicia comercial, una discusión muy grande entre la sala comercial y el resto del sistema primero judicial y luego también arbitral, respecto al control de los denominados, denominadas pretensiones de enriquecimiento sin causa por falta de aprobación de presupuestos adicionales, ¿cierto? A pesar de que existía la prohibición de llevar a arbitraje todos los temas de pretensiones adicionales, los
las partes, los contratistas, bypaseaban esa prohibición, denominando a sus precauciones ya no el pago de presupuestos adicionales o del sí, pues, el pago de presupuestos adicionales originados en prestaciones adicionales, sino que nos decían lo que estoy reclamando es en realidad el enriquecimiento sin causa. La sala comercial entendió que esto era un fraude a la ley y por consiguiente anuló los laudos. En un primer momento, la Suprema no aceptó este criterio, anuló la sentencia, pero la Sala Superior insistió con su criterio alrededor del 2008, más o menos, y las Salas Supremas en el 2009 acogió la tesis de la Sala Comercial. Y a partir de ahí, el criterio se hizo uniforme, el Poder Judicial con una perseverancia de verdad admirable, mantuvo esa posición muchísimo tiempo, hasta que ya en la 3225 esa prohibición, que ya estaba establecida jurisprudencialmente, se incorporó a la ley. El gran problema que nos ha causado la sala comercial en los últimos 2 años es que las salas han entendido que cualquier cuestión derivada de una prestación adicional sería materia no arbitrable. Y como ustedes señalan, bueno, como ustedes saben, perdón, la ley no dice eso, porque los temas de enriquecimiento sin causa y demás, por ejemplo, están prohibidos siempre que se refieran, y las controversias están prohibidas a llevarse al arbitraje, siempre que se refieran a presupuestos o a prestaciones adicionales no aprobadas por la entidad. Se llevaron a arbitraje muchas pretensiones, bueno, varias pretensiones, en las cuales derivadas de prestaciones aprobadas, es decir, el contratista solicitaba la prestación adicional, se aprobaba por la entidad y luego surgía alguna controversia derivada de la ejecución de esa prestación adicional. Como ustedes saben, una vez que la prestación adicional se aprueba, se incorpora al contrato y es parte del contrato. Ya no es prestación adicional. Nació como prestación adicional, pero una vez aprobada, se incorpora al contrato, ya está dentro del contrato. Y por consiguiente, eso, bueno, parece obvio que cualquier controversia derivada de esa prestación adicional tenga que definirse en arbitraje. Pero las salas leyeron mal, leyeron, la verdad, muy tendenciosamente eh, la ley de contrataciones con el Estado y entendieron que ninguna controversia derivada de presupuestos adicionales, así, o de prestaciones adicionales, en forma general, era no arbitrable. Y comenzaron a caer laudos, muchos laudos, ¿de acuerdo? Porque decir 3 o 4 creo que me quedo corto, por lo menos yo creo que he visto unas 6 o 7 sentencias y de repente por ahí se me pasan algunas más. Entonces ya comenzó a ser un problema. Incluso, para anécdota, el primer caso en el cual la sala asume este criterio es un caso en el cual la entidad no buscaba la nulidad por ese tema. La entidad se encuentra victoriosa por una pretensión que no había deducido, dado que como era, la sala entendía que como era una materia inarbitrable, podía controlarse de oficio. Bueno, entonces era realmente sorprendente la forma en la cual se planteó la situación. Esto fue materia de mucha crítica, ¿de acuerdo? Yo mismo expresé una crítica públicamente y al parecer el criterio ha variado, ¿de acuerdo? Por si acaso, muchas de las sentencias de las cuales estoy conversando están en mi perfil de LinkedIn o están en mi blog. Pueden buscarlo en ambas redes y, bueno, en la web o en la red social de LinkedIn y van a encontrar ahí las sentencias a las cuales me estoy refiriendo. Hace un par de semanas he publicado la sentencia en la cual la primera sala comercial
dice las controversias derivadas de prestaciones adicionales aprobadas sí son arbitrables. Lo dice expresamente y al parecer el criterio ha cambiado y es un criterio muchísimo más adecuado que protege de mejor manera los derechos de los contratistas y también del propio interés general que busca protegerse llevando a las cuestiones que tienen que ver con la contratación pública a arbitraje. Otro tema importante, no vamos a poder desarrollarlo completamente. El tema de la motivación es un tema que todavía sigue en candelero, hay muchas quejas, muchas veces de manera fundada respecto a este tema, pero el que más parece adecuado relevar en una sesión como esta es el tema del análisis y la valoración de las pericias por parte de los árbitros, ¿de acuerdo? Valorar pericias siempre es un tema complicado eh, y los árbitros muchas veces lo que han hecho es simplemente rendirse a la autoridad del técnico. En cuestiones complicadas, en temas de obras, por ejemplo, donde las pericias pueden ser muy complicadas de entender, lo que han hecho los árbitros casi casi es incluso ni siquiera expresamente, sino que han visto la autoridad de un perito, sus pergaminos, y sin justificar ni siquiera en esa autoridad en la razón de la elección que hacen para hacer prevalecer una pericia sobre otra, simplemente han asumido como propias las conclusiones de un perito y sin valorar de ninguna manera por qué asumen esa pericia como mejor o más técnicamente sustentada que otra. Entonces, las salas comerciales, ambas en este caso, bueno, bien en el caso de presupuestos eran las dos salas, en el caso de pericias también, las dos salas han considerado que allí hay una falta a la motivación, que como dice una sentencia muy gráficamente, hay los árbitros han hecho cuestión de fe respecto de las pericias, pero no han valorado realmente la pericia. Han asumido la pericia como cierta, pero no nos han dicho por qué toman esa posición, por qué le dan esa autoridad a la pericia. Entonces, hay una falencia ahí en el análisis por parte de los árbitros que tiene que ser suplida, ¿cierto? Es un mensaje a la comunidad arbitral. Y ahí yo les recomiendo, ¿de acuerdo? Porque esto se trabaja poco. eh, y sin embargo, eh, pareciera que no hay literatura que nos ayude, que nos pueda ayudar con esto, pero eso, para los que están más preocupados por temas de evaluación de prueba, es obviamente falso. A nivel nacional, yo les recomiendo la lectura de un trabajo fabuloso de César Higa respecto a la valoración de prueba de expertos, ¿de acuerdo? Y los que siguen a la Escuela de Girona en materia probatoria también tienen a su disposición todos los trabajos de Carmen Vázquez e incluso un libro que se encuentra en formato virtual en la página de la Suprema Corte eh, Federal Mexicana, que se llama, me parece, Manual para la valoración de pericias. Entonces, tienen ahí material que los puede ayudar para definir cuándo, o sea, de qué manera valorar una pericia, porque es un arte, si se quiere, o una técnica que no se nos enseña en las universidades. En la universidad nos enseñan cuáles son los requisitos formales de la pericia, pero nunca nos han dicho cómo se valora una pericia. Por consiguiente, ahí hay un trabajo que hacer por parte de la comunidad arbitral y debemos educarnos en esas complejidades. Les recomiendo incluso más que los trabajos de Carmen Vázquez, porque para mi gusto todavía siguen siendo demasiado teóricos. Tienen muchísimos consejos prácticos, pero el trabajo de César Higa y todo lo que puedan leer de César Higa en materia probatoria va a ser de utilidad para su trabajo. Bueno, creo que me excedí un poco incluso en, en el tiempo, pero tengo ya una pregunta que me gustaría responder. Tengo una pregunta de Wilmer. Wilmer me dice, en el caso que en el contrato de obra no se haya establecido el requisito de carta fianza para la anulación del laudo arbitral, ¿está en obligación la parte que pide la anulación
de presentar dicha fianza. En arbitraje privado, si no hay pacto, no, pero en arbitraje de contratación pública, si la parte es privada, ¿no es cierto? Y eso lo dice la ley, la 3225, la 3225 señala que el privado sí tiene que afianzar para pedir la anulación del laudo. 45.22. La interposición del recurso de anulación del laudo por el contratista requiere presentar fianza bancaria solidaria incondicionada y de realización automática en favor de la entidad. ¿De acuerdo? Pero, pero, a pesar de lo que señala la ley, las salas comerciales han entendido que ese requisito es inconstitucional, porque limita el acceso a la justicia y porque muchas veces lo que se reclama en el proceso de anulación del laudo es desconocimiento del debido proceso, por ejemplo. Entonces, las salas han entendido de que exigir una carta fianza para poder hacer uso del recurso de anulación resulta ser excesivo. Más aún, señala la sala, porque el proceso de anulación no suspende la ejecución del laudo y por consiguiente, pudiendo ser atacado el patrimonio del deudor, del que está buscando la anulación del laudo, parece una exigencia, duplicar la exigencia si es que además se le pide afianzar el recurso de anulación. Entonces, a pesar de lo que dice el 45.22, hay sentencias de la sala comercial diciendo lo contrario, haciendo control difuso de esa norma. Y buenas tardes. ¿Qué hacer en un caso de competence si los árbitros no quieren apartarse y continúan con el arbitraje a pesar de no ser competentes? Bueno, no queda más que esperar el laudo y cuestionar luego en recurso de anulación del laudo. Entonces, el procedimiento, si quieren, normal, establecido. Ahora, a pesar de ello, y así incluso lo mencionaba eh, María Julia, ¿no es cierto? El presidente María Julia, el tribunal decía, si incluso si te han incorporado como parte no signataria y tú consideras que es un exceso, que tú no eres parte no signataria, si te incorporaron como parte no signataria, ya estás en el proceso arbitral, tienes que esperar que finalice y tienes que luego que utilizar el recurso de anulación del laudo para cuestionar tu incorporación al proceso, para que se declare que el convenio era ineficaz respecto de ti y que por consiguiente el laudo es nulo respecto de ti. Eh, sin embargo, el Tribunal Constitucional nos ha sorprendido con una sentencia, la 305/2021, me parece, en la cual, eh, ante la incorporación de un banco como parte no signataria, es que, a ver, miren, eh, los árbitros y los jueces y el Poder Judicial eh, manejan poder otorgado por la Constitución. Y si los árbitros abusan de ese poder, obligan al aparato judicial y al aparato constitucional a controlar esos abusos. Si los árbitros, por el contrario, hacen uso de sus poderes dentro del cauce de la legalidad, de la constitucionalidad, las relaciones entre los poderes van a ser muy, muy sanas y incluso cada vez más el arbitraje va a ganar en legitimidad y va a poder responder ataques o incluso intromisiones inadecuadas de la justicia ordinaria porque justamente ha ganado esa legitimidad frente a la comunidad.
Pero si un árbitro abusa, como sucedió en ese caso constitucional, el árbitro ordena un embargo y el banco no cumple con retener. En ese caso, lo que corresponde es que se envía al Poder Judicial, ¿no? Para que la cautelar la trabe ya no el árbitro, sino que la trabe el juez. Pero al árbitro no se le ocurrió mayor o mejor solución que incorporar al banco que, al cual le ordenaba retener, lo incorporó como parte no signataria. ¿Sabe Dios por qué razón? ¿Cierto? Bueno, sabemos la razón, para poder afectarlo directamente. Pero en teoría, de acuerdo al presidente María Julia, ese banco lo único que tenía que hacer era someterse al proceso arbitral, seguir el proceso arbitral y pedir luego la nulidad del laudo una vez que este laudo se expidiera. Pero claro, el abuso era tan patente que el tribunal desatendió su propia jurisprudencia y declaró fundada la demanda. Entonces, en principio, la respuesta es esa, ¿no? O sea, la respuesta es la del presidente María Julia, que todavía sigue vigente. Si no quieren apartarse y continúan y no han incurrido en causal de recusación, no, simplemente tengo que seguir con el proceso. Y por lo menos ya hay y luego ir a la anulación. Pero, como les digo, ya hay un caso en el cual el Tribunal Constitucional ha considerado que se puede retar la decisión de competence, porque esta decisión de incorporar a una parte al proceso es una decisión de competence, en tanto define la competencia subjetiva, define quiénes están sujetos al convenio y por consiguiente también es una decisión de competence. Doctor, esas serían todas las preguntas que tenemos de los participantes. Antes de culminar, doctor, si tal vez nos podría dar unas pequeñas conclusiones para cerrar el tema. Bueno, yo más que conclusiones, me quedo con multitud de cuestiones por desarrollar, pero ya habrá otra oportunidad para conversar y disponible para cuando ustedes lo deseen volver a estar un momento con ustedes conversando. Y me ha tocado una audiencia un poco silenciosa, pero en todo caso yo siempre dispuesto a conversar y a dialogar sobre estos temas que me encantan. Muchísimas gracias, doctor. Por parte de mi persona y por parte del CAE, agradecer su presencia y agradecer también las enseñanzas que nos ha dado el día de hoy. Ha sido un gusto y un placer haberlo conocido. Y para finalizar la clase de hoy, nuevamente hago la invitación extensa a todos los participantes a que sigan conectándose en las clases del Círculo de Arbitraje con el Estado. Para desarrollar en la siguiente clase vamos a desarrollar el tema de medidas cautelares en el arbitraje, así que hago extensiva la invitación y le agradezco nuevamente, doctor, su presencia. Hasta una próxima vez.